Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, la segunda carta a Timoteo. Hoy nos toca el versículo 14, capítulo 2:14, donde vamos a hablar de un obrero aprobado. Tenemos que tener en cuenta un obrero, un trabajador, ¿verdad? Que el jefe lo manda, le da instrucciones para el trabajo, pero que ese trabajador, obrero, hace el trabajo de acuerdo a como el Señor, como el dueño le ha mandado hacer. Asimismo, el cristiano es un obrero aprobado por eso de que el Señor nos dice a través de sus escrituras cómo debemos de hacer nuestro trabajo, y es aprobado por el Señor porque no se ha salido de la escritura. Un obrero aprobado. Dice Pablo a Timoteo, según, recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra calcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, aquí Pablo, pues en esta segunda carta a Timoteo 2:14, le habla, le sigue diciendo, le habla de un obrero aprobado. Entonces le dice, exhórtale a no contender sobre palabras. Comienza diciéndole Pablo a Timoteo. Vamos a ver qué podemos encontrar. Exhórtale a que no contiendan por palabras. Miren, o sea, le está diciendo, no dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los de la iglesia que no deben seguir estas discusiones porque no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Primera de Timoteo 5:21, primera de Timoteo 6:3-4. Entonces, realmente dice que le recuerde esto y le exhorte al Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Hay un momento dado que como cristianos hay quienes están en una discusión, porque que si el Señor esto, que si el Señor aquello. Entonces, usted como cristiano tiene que tener mucho tacto, tenemos que tener mucho tacto para no meternos en ese tipo de discusiones estériles, vamos a decirle. Porque ¿en qué ayuda al creyente? Que si el caballo, que si se cayó, que si lo tumbaron, que si esto. Si usted quiere explicarle a una persona en cuanto al Señor de la palabra, invítelo. Dígale que le reciba en su casa, en su hogar. 15 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, para usted exponerle el Evangelio del Señor y no estar en discusiones que si esto, que yo sé más aquello. Hoy en día que vemos en todas las redes sociales, incluyendo esta, pero incluyendo esta porque es redes sociales, donde usted ve que dos cristianos están en una discusión, que si esto, que si aquello. Dicen que es para ayudar, pero lo que hacen es que confunden más al que realmente quiere aprender. Ahora, usted quiere que una gente aprenda de la palabra del Señor, llámelo, invítelo, hable de la palabra. Recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que para perdición de quién, de los mismos oyentes. Mucho cuidado, que como cristianos tenemos que entender eso. Ahora, recuérdale esto, puede ser que se refiera a las verdades de la palabra fiel del verso 11 y 13, y también a las enseñanzas presentadas hasta aquí en la epístola entera. Cuando dice, recuérdale, indica que estas verdades no serán nuevas para Timoteo ni sus oyentes. Por eso dice, recuérdale. Dice el verso 15, procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Haz todo lo posible, le dice Pablo a Timoteo, por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Tenemos que presentarnos ante Dios aprobado y presentar esta palabra de verdad como la palabra del Señor y enseñarla. No lo que yo crea ni lo que yo piense, sino lo que realmente Dios ha dicho en su palabra. Entonces procura, hay que tratar de buscar con diligencia, presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Realmente usted puede ver a Santiago 1:12. Interpretando estos versos deja ver que debemos presentar y aplicar la palabra de Dios correctamente, con exactitud y sin desviación alguna. Y Pablo compara la palabra de verdad con el trazado de un camino o un surco que debe mantenerse recto. El buen obrero debe ser cuidadoso y claro en su exposición de la palabra de Dios, manteniéndose en su camino y facilitándole así a los demás a seguirle. Ahora dice, usar bien la palabra de Dios, es discernir correctamente su verdad y captar su sentido. Podemos ver a Hebreos 4:12, Primera de Corintios 2:13-14, Juan 6:63. Dice el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, le dice, no preste atención a las discusiones de los que no creen en Dios. No preste atención a las discusiones de los que no creen en Dios. Por más que lo escuchemos hablar, no prestemos atención. Porque pues eso no sirve de nada. Lo que así discuten van de mal en peor. Primera Timoteo 4:7. Y como le decía, hoy gente que no son cristianos analizando y usted oye y que esto y cuando usted mismo ve que cuando la citan la palabra no saben ni lo que están diciendo. Hay que tener mucho cuidado con prestarle atención a esta persona. Y puede hacer que yo sea de uno de ellos. Cuando digo esto, lo digo porque estoy leyendo con palabra en mano, pero usted tiene la suya allá, la Biblia. Por eso tiene que seguir aquí para ver si lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. La enseñanza falsa no es neutral. Siempre fomenta una manera desordenada de vivir. Y hay todavía aquellos que son en falsa y que usted ve que te hablan de que hay que tener esto, pero hay que confrontarlo con la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, dice el verso 17, por eso dice el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque consideran más y mala impiedad. Dice el 17, y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, sus malas enseñanzas se van entendiendo como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto, 1 Timoteo 1:20. Recordemos de Himeneo y Fileto que estuvimos hablando. Himeneo y Fileto enseñaban que la resurrección era solo una realidad, espiritual, negando así la enseñanza bíblica de la resurrección del cuerpo. Ellos no creían en la resurrección. Entonces Himeneo es mencionado en 1 Timoteo 1:20 como uno a quien Pablo había entregado a Satanás. Y también podemos ver a 1 Corintios 15:12-14. Dice el 18, Himeneo y Fileto que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Entonces ya habían dicho que la resurrección efectuó. Pero hay una cosa, usted y yo vamos a tener una resurrección, uno para muerte, otro para vida. Y vamos a tener uno para juicio, porque el que muere en Cristo va a resucitar, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado. Entonces, esta persona hablaba de que Himeneo y Fileto, ellos decían que ya se había efectuado la resurrección. Ellos afirman que ya hemos resucitado y que por eso no es verdad, y lo único que logran es confundir a los creyentes. Entonces, mire, realmente ellos se desviaron de la verdad, Himeneo y Fileto. Y usted y yo, ¿estamos desviados de la verdad
o estamos en la verdad con Cristo. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mirando aquí, dice Pablo a Timoteo que te presente como un obrero aprobado. Realmente, con diligencia, que no tiene que avergonzarse. Podríamos decir que usted y yo nos presentamos delante de Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra, y no tenemos que avergonzarnos. Realmente, Himeneo y Fileto eran dos individuos que enseñaban doctrinas incorrectas y causaban confusión entre los creyentes. En el contexto de esta carta, el apóstol Pablo advierte a Timoteo sobre el peligro de estas enseñanzas y su potencial para carcomer como una gangrena dentro de la comunidad cristiana. Esto sugiere que Himeneo y Fileto estaban enseñando que la resurrección ya había ocurrido, lo que iba en contra de las enseñanzas apostólicas sobre la resurrección futura de los muertos y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Esta interpretación errónea de la resurrección probablemente llevó a una comprensión equivocada de la fe y sus aplicaciones para la vida cristiana. Mi querido, mi querida, al enseñar que la resurrección ya había sucedido, Himeneo y Fileto estaban causando que algunos creyentes cuestionaran su fe y se desviaran de la enseñanza apostólica. Por lo que Pablo instó a Timoteo a evitar estos errores y a guiar la comunidad hacia la verdad. La advertencia de Pablo subraya la importancia de mantener una enseñanza correcta y evitar las doctrinas que puedan confundir o debilitar la fe de la comunidad cristiana. Realmente, nosotros al mirar esto, tenemos que estar muy claros, ¿verdad?, de quién nos está enseñando, cómo nos está enseñando, si nos está enseñando con la palabra y nosotros corroborar con ella, ¿verdad? Por eso es que no podemos decirle a todo amén cuando demos un capítulo, un versículo, decir todo amén, si nosotros chequear realmente que así dice la palabra. Vamos a dejarlo ahí para entonces venir con el verso 19, realmente, donde vamos a continuar hablando de este tema que es muy interesante. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.